al trabajar con el conejo, nos lleva a una nueva forma de percibir la vida, hermanito. A esa forma de percibir la vida que nos habla justamente de este conejito, de este conejo muy conectado con la luna, con el maguey, Octli, ¿verdad? Que para nosotros de una u otra forma es la paz. Les decía yo que en la lengua náhuatl no encontramos la palabra compasión, apasionarse, más que lo relacionamos como con la embriaguez. ¿Qué es la embriaguez? Es mostrarte, es trabajarlo realmente con esa pasión que nosotros necesitamos, ¿no? De tomarle ese sabor a la vida. El día de hoy, Tochli nos habla de de su nombre, ¿no? Recuerden que la lengua náhuatl es súper aglutinante y al ser aglutinante, forma una palabra que contiene una filosofía, un conocimiento, ¿verdad? Que de una otra forma nos va llevando de la mano qué es lo que debemos de percibir en ese nombre. Por eso yo les decía que nosotros, nuestro nombre, el nombre que nosotros o la energía que se nos ha asignado, ¿verdad? Debe de tener una energía muy importante. Por ejemplo, Tochli, la partícula To, esta, recuerden cuando ustedes estudiaron la lengua náhuatl, que es de nuestro, es de los posesivos, To, de Tonantzin, nuestra madre, Tocoltzin, nuestro abuelito, Tositzin, nuestra honorable abuelita, Totatatzin, nuestro gran señor o nuestro papá. Entonces la partícula To es referente a nuestro. Ochli, que en alguna variante, el náhuatl muy antiguo, el Oxli se le llamaba como, o sea, el pulque, ese licor que se saca del maguey, se le llamaba también Ochli, Ochli, pero al llegar estos amigos, ¿no? Empiezan a modificar muchísimas cosas, ¿no? El Oxli, claro que también está presente la variante. Entonces, el conejo, ¿qué quiere decir conejo en la lengua náhuatl? Nuestro licor, nuestra pasión, nuestro alimento para generar esa pasión, esa espuma que necesitamos. Recuerden que cuando nos servimos el pulque, se eleva esa espumita como su aliento, como su sabor que contiene ahí, que es vida, que es yeyeka. Y no lo digo yo, lo dice esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, entonces, al decir Tochli, decimos nuestra pasión, nuestro compromiso con, pero debe de ser con nosotros mismos, ¿no? Muchas veces queremos encarnar, queremos trabajarlo con un enfoque no tan, no tan como debe de ser. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros apasionarnos. Recuerden, cuando nosotros hacemos algo con esa pasión, con ese amor, con ese deleite, se nos facilita. Lo hacemos, inclusive el tiempo se nos va. En esta clase vamos a hablar de una cosa muy importante que es el ayuno. El ayuno, la plegaria y hacer el bien nos, nos da una armadura, nos da una protección invisible, pero, sí es invisible, pero protector. ¿A qué me refiero? A que este ayuno, si en el momento te da un hambre, quisieras
te empieza a doler la cabeza. Pasa un pequeño tiempo, se empieza a calmar, se empieza a calmar. Después de esta catarsis, de este pedimento de nuestro cuerpo, se da cuenta que no le vamos a dar alimento, empieza a calmar. Después de ese calma, viene realmente ese término, ese sentirse ligero, es el sentirse bien porque pude lograr dominar. Y esto, hermanitos, va en todos los ámbitos. A lo mejor porque hay cosas que nos causan placer y le quitamos a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu y, y nos eleva a un poder, ¿sí? Es lo que vamos a ver. Pero bueno, Oxli, ¿qué es Oxli? El licor que embriaga, empodera para hacer bien las cosas, ¿sí? Cuando uno, les decía yo, uno se apasiona, uno se enfoca a lo que quiere hacer, realmente encontramos ese, ese enfoque, esa pasión, ¿sí? Dice Tlahuantilistli, ¿qué es Tlahuantilistli? Justamente es la embriaguez, como en esa etapa de nuestra vida, cuando decimos nos enamoramos, ¿no? Andamos conquistando la muchacha, las compañeras, el joven, todo eso, y no tan joven también, porque suele suceder, ¿no? No encuentras, buscas el cualquier detalle que le guste, ¿no? A la persona. Inclusive si la llevas a pasear en carro, hasta le abres la puerta, ¿para qué? Pero todo eso como que poco a poco nos vamos olvidando, ¿no? Ya está en nuestra casa, ya lo tenemos como que alguien seguro a nuestra disposición, nos olvidamos de eso. Y pasa lo mismo con nuestro existir, hermanitos. Posiblemente, yo sé que en este grupo no sucede, cuando empezamos a hacer los ejercicios, estamos bien motivados, ¿no? Pero va a pasar un tiempo, pues como que ya no lo hacemos, sí, se siente bonito, pero, ¿no? Pero, pues sí, hoy no, ¿no? Entonces, esto de esa la disciplina que nos dice Tosh, que sí va a doler, sí, que debemos de enterrarnos en nuestro ser esa flecha, ese objetivo, como nos lo está mostrando aquí, mire, chequen, esta flecha tan hermosa está entrando, está atravesando este cuerpo, ¿no? Y no lo atraviesa así derecho, sino que es de arriba hacia abajo, ¿sí? Nos habla justamente de eso. Si nos ponemos así como está, atraviesa del corazón hacia abajo, hacia nuestros riñones, hacia nuestro hígado, que cumplen nuestros riñones que tienen la función de purificar, de limpiar los líquidos que bebemos. Eso es importante tenerlo en cuenta. En el corazón donde se generan las emociones, parten del estómago donde sentimos miedo, sentimos ese lo hermoso que llegamos a vivir, ¿no? Que luego dicen, no, pues que en forma sarcástica a veces, no, es que ahora sí siente las maripositas en el estómago por eso, está enamorado, ¿no? O cuando tenemos miedo a veces lo sentimos en el estómago. Cuando tenemos hambre, sentimos la necesidad de alimentarnos y nos empieza a veces a doler nuestro estómago cuando no nos alimentamos. Esto tiene todo un porqué, claro que sí, hermano. Y nos lo está mostrando que este es nuestro cuerpo. Este es nuestro cuerpo, es nuestra olla. Esta olla que tenemos aquí, nuestro conchi. Y recuerden que la olla, ¿de qué está hecho? Tierra,
fuego, aire, ¿no? Agua. Por lógica, para crear ese barro y formar nuestra ollita, necesitamos esos 4 elementos. Y entonces eso es lo que somos nosotros. Y aquí en esta abajito que ven ustedes esta cuerdita es la disciplina, ¿sí? Claro que cuesta, por supuesto. ¿Quién dijo que no cuesta? Que no cuesta disciplinarnos, que no cuesta entender cómo vivir en armonía, hermanitos. Pues es de color blanco y esa disciplina, hermanitos, es lo que sostiene este hermoso cuerpo que tenemos cada uno de nosotros. Por eso esta cuerdita como y lo ponen alrededor para que pueda acomodarse y no se caiga. Metafóricamente, nuestra disciplina es lo que nos va a sostener en este camino. Todo esto debemos de empoderarlo. Miren, cómo fluye la energía en los dos lados. Recuerden, nuestro lado izquierdo que está aquí, nuestro lado derecho que está aquí, debe de estar bien empoderado. Y ya en este mismo está un solecito y está un solecito. Dice, déjate fluir, hazlo con la luz del sol como el conocimiento. Hay un video que lo compartió el hermanito Alexander, que me gustó mucho en el grupo. Justamente habla de esto. Si tú necesitas algo, conéctate con la tierra, con la montaña, con el agua, con el aire, ¿no? Y cada uno de ellos nos da una cualidad. ¿Por qué? Nos habla de ese entendimiento de que somos parte de todo lo hermoso. Que nos digan los demás que nosotros somos seres inferiores, que nosotros no somos seres pensantes, que nosotros somos solo parte de esta granja, de esta granja que los necesitan, que nos necesitan para generar esa energía, es otra cosa. Nuestra misión es generar nuestra propia energía armoniosa. Y la energía armoniosa es indestructible, hermanito. Y esos seres oscuros no les sirve esa energía. Por eso, temporalmente, en este plano existencial nos mandan seres de luz, de conocimiento, pero también nos mandan seres, personajes que se dedican a robar esa energía. No se olviden que estamos en forma dual. Por eso nos dice aquí, miren, la energía que debemos de hacer fluir, que sea en conocimiento, en empatía, en fuerza de voluntad. ¿Y de dónde emana? Desde acá, nuestro cuerpo. Y todo esto nos va a hacer florecer. Uh-huh. Estas son las flores que vamos a encontrar, pero también esa es la ceremonia que debemos de hacer. Está aquí, está en forma dual. Hay 2 banderas blancas en cada uno de los lados. Dice esta bandera, recuerden que ahorita todavía tenemos nuestro pantli, nuestra banderita de Panquetzalistli. Lo vamos a guardar hasta el 5 de enero. Claro, lo vamos a guardar en nuestro altarcito. Ahí debe de estar nuestro pantli. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a guardar? Bueno, eso nos va a estar recordando el trabajo que hicimos, ¿sí? Precisamente hoy es el último día de estar trabajando con el colibrí, tal vez un poquito cansados, desgastados energéticamente, e igual psicológicamente, emocionalmente, pero listos para seguir trabajando. ¿Eh? Entonces, en la parte de arriba podemos ver que sería nuestra cabeza. Chequen esta cabeza tan hermosa, tan armonizado, ¿sí?
es como la espuma del óxido, que nuestros pensamientos sean esa fuerza de voluntad apasionada que nos trae a vivir en esta armonía, ¿sí? Y en la parte, si nos ponemos de esta manera, en la parte derecha, nos dan dos flores con una cuentita de color amarillo que debe de ser de la energía interna y una cuentita con color azul que es la de fluir, la de ser transparentes, la de ser sinceros con nosotros, hermanitos. La sinceridad de realmente nos lleva a ese camino indudable, imprescindible, ¿verdad? Que de una u otra forma siempre estaremos vibrando en forma dual. Y en cambio, la parte espiritual nos lo pone solamente una cuenta que es de color jade. Uh-huh. En la parte espiritual dice, tenemos que empezar a alimentar esa parte, el jade que somos nosotros. Que este jade sea de color azul, ¿no? Pero también puede ser un jade oscuro. Depende de nosotros, hermanito, ¿sí? Por eso nos dice, tlahuantilistli, embriaguez, pasión, hacer las cosas con mucha pasión, dándole nuestro toque personal, ¿sí? Podemos nosotros preparar un ungüento, por ejemplo. Cada uno de nosotros va a utilizar sus materiales. Y aquí hay algo súper importante, hermanito. Tal vez ustedes ya lo han experimentado. Por ejemplo, estoy en un momento, me voy a orilla de un río, ¿no? Estoy en paz con mi familia, estoy en paz conmigo mismo, en mi trabajo, pues me acaban de dar mi reconocimiento por mi desempeño. Mis alumnitos se sienten contentos conmigo. Yo voy al río y me concentro, ¿no? Me pongo a hacer mi conexión con Chalchihuitlicue y a través de la armonización me siento bien tranquilo. O a la montaña, me conecto con la montaña, o con el aire, o con el fueguito, pero me siento en armonía, en paz. Y es totalmente diferente cuando en la familia tienes esas discusiones, esa falta de empatía, quizá por parte de tu familia, en tu trabajo, que nunca falta el que no entiende, el que no comprende, le decimos, se le dice ahora que el tóxico, ¿no? Que de plano no, no, no quiere colaborar para trabajar en equipo. Acabas de discutir con tu pareja, acabas de perder quizá dinero, alguien te acaba de avisar, fulano de tal, mm, te defraudó en el proyecto que juntos le invirtieron dinero, tiempo, y dices, y te vas al río, te concentras, pero no tienes la misma experiencia. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu espíritu, tus emociones vibran diferente. Y entonces, ¿se recomienda ir cuando estamos en esa situación a esos lugares? ¿En las dos situaciones? Sí. En la primera que vamos bien tranquilos, ¿no? En paz, como el agua, inamovible. Sí, porque me cargo de más energía. Hasta me pongo a hacer un poema, me sale, y ese poema le impregno lo que estoy sintiendo para el que lo lea, en verdad lo viva. Pero también en ese momento
voy allá y yo le ofrendo a la madrecita Chalchihuitlicue, a Tonancintlali, a Tocoltzin Yeyecatl, a, a Tocoltzin Huehueteotl, ¿verdad? El gran fuego, el gran abuelo, o a Tocoltzin, a nuestro abuelito Tepeyolotli, ¿verdad? Yo voy y le ofrendo, hago mi ejercicio, mi barrido, y a veces no traigo ni lapicero ni nada, bueno, intenciónalo, toma una piedrita y lo cargas de esa energía, quiero limpiarme de esa energía. Y la piedrita va a ser el vehículo para cargarlo de tu energía negativa y le das a la abuelita Chalchihuitlico, de la madre tierra, al abuelo viento, el abuelo Tonatiuh. A él le damos eso y nos cambia la vibra. Créame, cuando lo hacemos, así como debe de ser. Pero ojo, hay un gran riesgo. Ojo, hay un gran riesgo y no es malo. Corres el riesgo de disfrutar la vida y que el tiempo se te va así, miren. Cuando dices, ya, es la hora de la salida, ¿sí? En tu trabajo, en lo que haces. Cuando yo lo trabajé con los abuelitos, esta energía del tercer círculo, eh, empecé a experimentar otra vibración, hermanito. ¿Por qué? Porque, híjole, antes en serio también me pasaba de, ¿cuánto falta para? ¿Cuánto me falta para terminar? Híjole, ya quiero irme a mi casa, ya quiero, ya quiero que esta hora se acabe de mi trabajo, ya no me estoy checando mis mensajes, después qué voy a hacer, ¿no? Porque, porque te resulta algo tedioso cuando no te enfocas. Pero cuando empecé a trabajar con esto, dice el abuelito, hazlo, mijito, hazlo. Se me va el tiempo y digo, caramba, quisiera otra horita de tiempo para trabajar, ¿no? Y todo es así, hermanito, ¿no? Es lo que nos enseña esta olla que vemos aquí. Y bueno, esta energía que ven ustedes, ya sabrán quién es. ¿Quién es, hermanitos? Mayagüez. Ujú, es Mayagüel. ¿Y qué quiere decir Mayagüel? Ujú. Hablar Adelante, hermanita. la diosa del maguey, algo así. Ujú. Rodeada de manos. Rodeada de manos, claro. ¿Qué más? ¿Creen ustedes que es una energía femenina o una energía masculina? Es una energía femenina, ¿Por porque qué se sería, alcanza a hermanito? ver su seno. O sea, por el seno que nos muestra. Y el seno que nos muestra no es para decir, ve cómo tengo mis senos. No. Tiene un simbolismo, tiene un significado. Nos da, nos alimenta. Es una fuente de alimento. Ujú. ¿Se acuerdan que también tenía así su seno? ¿Quién? Tecusistecatl, ¿no? Fíjense que esta energía tan hermosa, si se dan cuenta, ayer vimos a Tlalocantecutli, ¿cómo estaba? Tenía el color de nuestra piel, ¿no? El color más hermoso que podemos encontrar en el mundo, ¿no? Y ahorita es de color amarillo. ¿Qué querrá decir el color amarillo, Manny? ¿Creen que sea una energía interna o nos habla que nosotros podemos encarnar a Mayagüelo? ¿Qué es lo que nos diría ese color de piel? La sabiduría. Claro que sí, representa la sabiduría. ¿Qué más? Pues que la La, ener- tenemos que l- l- trabajar.
La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, la fuerza interna, ¿no? Decimos es como nuestro tona. ¿Qué es nuestro tona? Nuestra luz, nuestra esencia. Si yo soy, por ejemplo, hermanito, él es Tecpat, la energía del cuchillo de pedernal, ¿cómo lo muestra? Que si yo soy conejito, como conejito, ¿qué es lo que yo brindo? Que si soy carrizo, ¿cómo yo represento ese carricito? Nos habla de nuestra luz, de nuestra energía interna, sin olvidarnos que también tenemos a Mayagüel. ¿Eh? Nos habla de vivir con humildad, hermanitos. ¿Por qué? Chequen esta descalza. Sí. Nos habla de conexión con la tierra. ¿Sí, hermanita Guadalupe? Sí, fue lo primero que me fijé que no tenía zapatitos. Ujú. No tiene sus cacles, sus guarachitos, no tiene. Su vestimenta lo podemos encontrar color blanco, lo puro, lo limpio. Y tiene, miren, esto decimos que esto es de Zipacli, ¿verdad? Estas escamitas, son escamas de Zipacli y de Coal. Encontramos su quechquemil, por eso decimos que es energía femenina, su quechquemil. Es de color rojo. O sea, nos habla de fuerza de voluntad, ¿verdad? Nos habla de que nosotros podemos ser esos personajes tan hermosos, ¿sí? Tlapoyawalti no iknitzingana, Tlapoyawalti, bienvenida. En su, como orejera tiene una cuentita de jade tan hermoso, ¿sí? Con un puntito rojo. Nos habla de saber percibir, de saber encontrar la información con nuestro oído, de saber educar nuestro oído. Y tiene dos cuentitas, uno blanco y uno rojo, como que rojo y amarillo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es rojito o es amarillo? ¿No? Parece como que rojo. Nos habla de esos dos energías. La pureza que tenemos y la fuerza de voluntad, pero también nos habla de la sangre que tenemos, ¿sí? De que debemos de conectar. La sangre conecta con todo nuestro cuerpo, nos dice. Conecta todo lo limpio y lo puro que tú tienes como ser humano, a la vez que eso te empodere en todo tu cuerpo. En su nariguera tiene la serpiente bicéfala. Nos habla de dualidad. Muestra sus dientes. Todas, la gran mayoría de las energías muestran sus dientes. ¿Y nosotros cuándo mostramos nuestros dientes? Cuando estamos contentos, felices, apasionados. Nos dice, vive la vida apasionadamente. Ella, Mayagüel, representa la esencia del maguey. Chequen su cabello. Igual en su tocadito todo de color amarillo. El color de su cabello es amarillo. ¿Qué creen que representaría su cabello? Ujú, Las fibras que salen del maguey. ujú. Las fibras, El sol. sí, el sol. Nos habla también de esa energía. El maguey, para los que han trabajado el maguey a lo mejor, ¿cuánto les cobra el maguey porque obtenemos todo de ahí? A alguien le han cobrado, el mismo maguey le ha dicho, ahora que tú sacaste el Oxy, el pulque, tequila de mi cuerpo, en modo, ahora sí, te voy a cobrar. Nos cobra la persona, pero ella, como energía femenina, no nos cobra. Siempre que encontremos la cabellera que tiene las energías de color amarillo, nos habla de eso.
nos habla de ese gran poder, de esa gran energía que nosotros podemos encontrar que es el sol. También se le llama Tonalmeyot. ¿Qué es Tonalmeyot? Tonalmeyot se llaman los rayitos de sol. No sé si ustedes han visto cuando hay un árbol, ¿verdad? Y a pesar de ese árbol, las hojas del árbol, hasta vemos cómo entra el rayito de luz que ilumina ese lugar. Ese se le llama Tonalmeyot. Nos dice que esta conexión es nuestro cabello, literal, lo que nos muestra es nuestro cabello. Este cabello que se conecte con esa energía del sol. Por ello nosotros lo hicimos, la energía, no sé si se acuerden ustedes, con la primera energía de Zipaxi que les dije, tomen su bañito de sol, 10 minutitos. Yo sé que están súper ocupados, estamos súper ocupados, pero regalémonos a nosotros 10 minutitos, 20, 30, ¿no? Para los que de una u otra forma trabajamos con el sistema, ahorita estamos de vacaciones, tomemos nuestro solecito, saludemos nuestro solecito. ¿No? Es muy hermoso, es muy hermoso. Entonces su cabellera nos dice eso, nos habla de que seamos esa luz, dice trabajemos. En su tocadito, hermanitos, tiene estas cuentitas amarillas, ¿no? Las cuentitas amarillas, recuerden, es las cadenas, la unión, el engrane de todo ese conocimiento que vamos dando, nuestra empatía. Y atrás de ella están, dicen ustedes, están unas manos. Son las pencas del maguey. Ella es la esencia, la energía del maguey, la luz del maguey, la bondad de Mectli o Mexcali. Nosotros le llamamos Mexcali porque es una casa, es un cuerpo. Aquí en la región de la montaña, en Guerrero, no le decimos Mectli al maguey, le decimos Mexcali. Mesh de Mesli, Cali, la casa de la luna, que es una energía femenina. Y si nosotros nos damos cuenta igual, la mano izquierda toca al corazón y la mano derecha nos señala, nos dice cómo debemos de vivir aquí mismo. Al igual que el venadito, el conejito está conectado con la tierra y sus orejitas son esas antenas que conectan con el universo y con la energía. ¿Sí? Ahora bien, en este Ixpali que está sentadita Meyahuel, vean, estos son como las raíces, esto es el origen de la vida. Dice, Mayahuel o Meyahuel, de Mekli, la raíz de Mekli, Maguey, Mexcali. Meyali, ¿qué es Meyali? Es brotar. He aquí donde nosotros debemos quizá irnos quitando poco a poquito de llamarle diosa porque no es una diosa, es una esencia, es una energía. ¿Y qué es una energía? Es la luz, es la bondad que nos da. Nosotros llevamos nuestra energía, sí, nuestra luz. ¿Cuál es? Lo que le damos a nuestro cuerpo, a nosotros y cómo le damos a los demás. Si en mi cuerpo, en mi mente le estoy dando amor, entendimiento, comprensión, importancia, conexión con la espiritualidad, es lo que yo tengo para darle a los demás, ¿no? Pero si mi cuerpo lo estoy alimentando de odio, de resentimiento, de venganza, ahora sí me las paga, ahora, ¿no? Eso es lo que voy a expresar y ese va a ser mi luz. Inclusive, esta gran energía tan hermosa nos habla de que ella es la energía femenina de la medicina. Ella es la medicina, representa la medicina
femenina, ¿no? La energía femenina. Dice, Well como algo excelente, por eso decimos, Miek, oh, abundancia, ¿no? Algo muy abundante, Miek, hay mucho, pero ese mucho es la esencia, es lo más limpio, lo más puro. Meyali, que es que brota. Entonces, en conclusión, podemos decir que Mayahuel o Meyahuel, la energía del maguey que da origen, aquí me equivoqué, lo limpio, que nos da origen de lo limpio y puro, esencia de la vida, que en ese maguey brota esa esencia de la vida. ¿Por qué? Imagínense, del maguey obtenemos un licor tan delicioso. Del maguey obtenemos la fibra para hacer nuestros morralitos, para nuestros ayates, para nuestro mecat, ¿no? Las cuerditas de maguey. De esa fibra obtenemos inclusive vestimenta, ¿no? Del maguey. Del maguey obtenemos alimento. Muy recientemente, en este año, visitamos al Calpuli de la hermanita que está en Achapusco y nos invitó unas quesadillitas de tinga preparados con maguey, con el tallado del maguey. Pulpa de maguey. Se puede obtener muchísimas cosas del maguey. Y algo muy hermoso que nos enseña, hermanitos, el maguey y la maguey. Todo su cuerpo se aprovecha. El quillote, ese tubito que sale, sirve para instrumento musical, sirve para utilizarlo en la casita, arriba como techo, sirve inclusive para prender el fueguito, para eso sí. Pero lo más hermoso, nos da una super lección este maguey. Este maguey empieza a crecer. A determinada edad le sale ese quillote. Se eleva al cielo, florece y esa flor sirve de alimento. Es una metáfora. Nos dice a nosotros, al momento de crecer, crece, expándete, da lo mejor de ti para que florezcas y esas flores los eleves al cielo. Cuando empieza a salirle su quillote, este pequeño tubito que le sale al maguey, es señal que el maguey ya es maduro, ya es anciano, ya va a morir. Por eso está dando la señal de florecer. Y nosotros, hermanitos, estas 4 etapas de la vida que alcanzamos nuestra primera ancianidad, nos invita, nos conlleva el maguey a decirnos, tú también florece. Llegas a una etapa madura, florece. Pero ese flor, ese fruto que tú vas a dar, va a ser alimento, va a ser aroma. ¿Qué quieres que sea? ¿Alimento delicioso que tú des? ¿O alimento amargo, agrio, ¿no? Inclusive imposible de digerirlo. El maguey es lo que nos enseña. Por eso yo les decía, el mejor maestro que podemos encontrar en esta vida es la naturaleza. La naturaleza, no hay más. Florecer en la etapa madura de nuestro sendero. Algunos llegan a florecer a una etapa, a una edad, pues no tan
tan avanzada, inclusive niños, hermanito. Encontramos niños que son muy maduros, decimos, no, hijo, le empieza a hablar como si fuera una persona grande con tanto conocimiento. Y a veces nos sorprende. Creemos, es un niño, ¿qué me puede decir, no? Pero no, te empieza a decir cosas, eso oyes. Este niño tiene razón. Tiene toda la razón con lo que me está hablando, lo que me está diciendo. Que yo lo minimice es otra cosa, hermano, ¿no? Hay hermanitos que estamos en este sendero, al llegar a los 52 años, pues ya llegamos a esa edad que pues empezamos a reflexionar. Empezamos a hacer también ese árbol frondoso con frutos, donde nuestros nietos, nuestros hijos, los yernos, las nueras, pues ya vienen aquí para darle nuestro cobijo. Pues eso sí, nosotros también cuidamos nuestro sendero, porque también podemos llegar a una edad madura y no tenemos que darles. No me refiero a lo material, no, me refiero al conocimiento, porque lo material lo podemos obtener, sin duda, trabajando, disciplinándonos, pero la la sabiduría no se compra. No son como las pastillitas de chiquitolina que nos muestra el chavo, eso no hay. No hay. No hay más que trabajar con esto, ¿no? Con la sabiduría. Entonces, Ocelotito nos muestra aquí su piel se sienta encima, Mayagüe. Nos recuerda, si se dan cuenta, la gran mayoría de los regentes tienen a ocelos ahí. Están sentados sobre los celos y tiene un significado, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Mantienen dominado, por eso se sientan encima de los celotitos, mantienen dominado su ego, nuestro Tezcatlipoca. Porque imagínense que por lo general no vamos a encontrar esta piel de ocelot aquí en la frente o aquí en el cuello o como un quechquemil. Casi no lo encontramos. ¿Por qué? Porque nos estaría simbolizando, nos estaría diciendo, pues eleva ese ego, eleva esa energía que tú te sientas superior a los demás. Por lo general siempre encontramos como collar de jade de color azul, ¿no? Nos habla de empodérate con fluir, con avanzar, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que nos da Maya. Ahora, el conejito. El conejito tiene sus dos orejitas, nos habla de saber escuchar en la dualidad. No nos muestra tan solo una orejita como el de Ocelot. ¿Se acuerdan? El de Ocelot nomás muestra una orejita y aquí le ponen las dos orejitas. Nos habla de eso. Activa tu oído, percibe y escucha, pero ojo, escucha en lo espiritual, en la parte del nahual, pero también en el tonal, la parte física. Escucha en la parte del nahual. ¿Cómo voy a escuchar? Escúchate a ti mismo, tus anhelos. Haz esa introspección, ¿qué es lo que estás haciendo? En lo físico, en lo tangible, en este cuerpo del tonal. Bueno, voy a escuchar a mi hermano. Muchos nos van a dar sabiduría, nos van a dar perfume, nos van a dar alimento, pero muchos nos van a dar ¿qué? Basura, veneno. Eso no hay que escuchar. ¿Sí? El conejito siempre está atento, está comiendo y está atento, siempre está como ese nerviosismo, ¿no? El más mínimo ruido, corre a esconderse en su madriguera. Esto nos habla también de que nosotros como conejitos también debemos de dominar nuestro miedo. A veces
no todo lo que nos presenta como, o sea, no todo es amenaza, lo que creemos que es amenaza. A veces esas amenazas, esos miedos vienen disfrazados de oportunidades para crecer, ¿no? Por eso nos habla de esa energía de que podemos trabajar. Aquí está, miren, es lo que les decía. Somos el origen de nuestras acciones. Lo que sea que alimentemos, o sea, lo que nosotros querramos alimentar, miedo, alegría, empatía, todo lo que querramos, obtendremos los resultados deseados, ¿no? Todo lo que yo haga. Si a mí me encanta dormir, pues voy a obtener mis resultados, puedo dormir mucho, pero no me voy a quejar. Si a mí me apasiona nada más estar de holgazán, sin perseguir mis sueños, también voy a obtener mis resultados, ¿no? No me acuerdo dónde lo vi, escuché, decía, si vas a dormir, duerme bien. Si vas a comer, come bien. Si vas a descansar, descansa bien, disfruta ese descanso. Pero no te quedes ahí. No te quedes en esa zona de confort. No, empodera. Hermanitos, la explicación de esta imagen les se los di al inicio. Aquí me voy a enfocar a esto, al ayuno integral, ¿no? Que nosotros en nuestro contexto le llamamos Netzahualistli. ¿Qué es Netzahualistli? Ayuno, ayuno integral, quiere decir Netzahualistli. Ah, hay una palabra, decimos Netzahualcoyotl, Netzahualcoyotl, el coyote que ayuna, pero no habla de un ayuno que diga, híjole, estoy ayunando, no voy a comer nada. No. Nos habla de un ayuno realmente. Yo ahorita puedo decir, ¿no? Híjole, los que han asistido a la danza de luna, danza de sol, saben lo que implica el ayuno, ¿no? 4 días sin agua, sin alimento, ¿no? En ese proceso que tengo que hacer. Pero para eso tenemos que prepararnos, ¿no? Hacer ese ayuno intermitente, o sea que a lo mejor en esta trecena voy a ayunar un día, 2 días, y así irlo fortaleciendo nuestro cuerpo para que cuando lleguemos a esa etapa del ayuno, podamos hacer. Hay 3 cosas que podemos hacer para hacer nuestra armadura invisible, nuestra protección de nuestro cuerpo espiritual, de nuestro cuerpo astral, de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo emocional. Se puede. ¿Y cómo? Ayuno. El ayuno, hermanito. Y el ayuno no implica nada más de no comer algo. No, es que como es ayuno, estoy ayunando. Sí. Estoy ayunando, no desayuné, no comí, hasta en la cena me como un taquito, ¿no? Con sal, un taquito con frijolitos, no lo sé, ¿no? Ah, estoy ayunando, nomás una tortillita. Pero desde la mañana, a mira mi compadre, cómo está actuando, no está siendo congruente. Veo aquí a mi hijo, a mi hija, a mi nieto. Oye, ¿es que te pasa? ¿Por qué estás haciendo así las cosas? Estás juzgando. Hoy estuvo muy nublado, hizo mucho frío. Bueno, fue un mal día. El día de hoy no hice nada. No hice nada bueno. No estoy cumpliendo con el ayuno. El ayuno es eso. El ayuno es no juzgar. Tampoco quiere decir no hables, ¿no? Pues tenemos que comunicarnos, porque al juzgar estamos alimentando nuestro ego a que nos haga sentir que somos mejores. Mira, ¿viste? Tanto que hablaba, que no sé qué, que no sé cuándo. Mira dónde terminó. ¿Por qué tienes que juzgarlo?
¿Y por qué no te juzgas tú? Tampoco eres un ser lleno de bondades, ¿verdad? Ese es el ayuno. Si ese ayuno, les decía yo, va a haber un momento, nuestro cuerpo le encanta el placer. ¿Ah? Ah, de todo tipo de placer. El alimento. Híjole, a veces el alimento chatarra es lo que nos encanta. Unas papitas, unos dulces, unos chocolatitos. ¿Ya? Quizá mi cuerpo ya no lo necesita, pero como yo mando, ahora le va para adentro todo, ¿no? Ese es el ayuno que nosotros podemos trabajar. Plegaria, hermanitos, que algunos le llaman como oración, como recito. Recuerden que una plegaria siempre debe de llevar el agradecimiento, la petición y el compromiso. Eso es básico. El segundo paso, segundo elemento. El primer elemento es el ayuno integral. Desde el alimento, desde no juzgarme, desde no olvidarme de mis hábitos. Desde que si digo no voy a hacer nada, hoy no voy a hacer nada, lo voy a disfrutar, pero mañana ir a trabajarle, a disfrutar la vida, ¿verdad? Y si lo hacemos nosotros, este ayuno intermitente o frecuente, verán que nos vamos a sentir un poquito más livianos, más ligeritos, como esa pluma en el aire. ¿Por qué? Porque mi estado emocional, mi estado psicológico va a estar en paz. Dices, hoy no critiqué a nadie, no juzgué, hoy disfruté. Y eso te da una paz, una tranquilidad, que llega este amigo, oye, tú lo que estás diciendo está mal, ¿no? Tranquilo, amigo, no, yo no quiero discutir, me siento, ¿no? Y llegas a la casa antes de dormir, dices, hoy me controlé, hoy fue un día muy provechoso para mí, hoy di flores, hoy di perfume, hoy di lo mejor de mí, ¿no? La plegaria, hoy le agradecí al abuelito Tonatiuh, al abuelito Viento, al abuelito Coyotito por todo el conocimiento que me está brindando. Hoy le agradecí a mis abuelitos. Gracias a ellos estoy yo aquí, estoy vivo. Hoy le agradezco a mi hijo que ya no está conmigo, que ya está en mi clan, que ya trascendió. ¿Por qué le voy a agradecer si es algo doloroso que no me permite vivir en paz? No, te agradezco por la lección que me diste. Te agradezco porque eso que me pasó, que te perdí en este plano existencial, pues me está haciendo más fuerte. Me estoy demostrando a mí mismo el guerrero que soy. Te recuerdo con amor, te recuerdo con cariño, pero entiendo también que así tenía que ser. No pasa nada, algún día estaremos juntos. Es trabajar eso, porque si nos martirizamos, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué, mira, yo estoy sufriendo y yo no puedo vivir sin ti? No, tenemos que, tenemos que hacer esa paz, crear nuestra paz. Hacer las cosas con amor siempre, con la justicia. Hacer las cosas con amor, ser justos. Como ayer veíamos de Tlalocantecuhtli, si se dieron cuenta, en la casita tiene un hacha, ¿no? Hay que hacer lo justo. Si para mí lo justo es que la hermanita Dalia, la hermanita Ana, la hermanita Raquel, si para mí lo justo es que darles
lo mejor de mí como conocimiento, como empatía, que me pregunta, oiga, aquí no le entendí. No, pues yo ya di la clase, así es que ahí ve otra vez el video. No, dígame en qué le puedo ayudar, ¿no? Se siente bien cuando das ese servicio, ¿no? Cuando dices, "Ah, estoy siendo útil, estoy haciendo que la otra persona se sienta en paz. Y eso se te regresa por triplicado, hermanitos. Se los aseguro y se los puedo yo apostar, que todo lo que damos se nos regresa. Ujú. ¿Te acuerdas del ejercicio de escupir al cielo y que eso que te caiga a la cara? Pasión, entrega en todo lo que hacemos. No queda de otra, hermanito. Es la pasión, es la entrega, lo que nos está mostrando aquí. Esta pequeña banderita es precisamente el ayuno, ¿sí? Por eso le pone como espinitas aquí. ¿Por qué? Porque duele, el ayuno duele. Duele, porque te duele el estómago. Porque dices, ay, tengo hambre. Los primeros días te desesperas. Es súper hermoso. Que es súper hermoso y que nos acompañan en esta trecena de Se Tochli. Nos acompañan dos energías hermosísimas. ¿Quiénes serían, hermanitos? ¿Quién sería este cuate que vemos aquí? Este ya lo hemos visto. Que lo trabajamos en una veintena. Este que está aquí. ¿Quién sería? Ujú. ¿Quién sería? ¿Es Pacteca? Pastecas. Mm, puede ser como medicina, pero no. ¿Quién sería? Chequen sus características. He aquí estamos dando la clase de lectura de Tonolapa. Chipetote, Chipetote, así es. Pero ¿por qué sería chipetote? ¿Cuál sería la característica? Dígame usted. Sí, es chipetote. su piel que se está desprendiendo. Ujú, Se es correcto. descarna. Se descarna. Sí, su piel va cambiando, ¿verdad? Por eso, a veces, fíjense que hermanitos, hermanitas, qué es lo curioso que a veces, a mí me da mucha tristeza, en verdad. Y de tristeza renace mi coraje, de renace, pues ahora sí la decepción, ¿verdad? Dicen los antropólogos, los académicos, Xipetote, el señor el señor que le quitan la piel a otra persona y se lo pone, ¿verdad? O sea que alguien más lo tiene que matar, le tiene que quitar la piel y me lo pongo yo, así, como trofeo. Yo lo escuché de un académico, me decía, no, es que Xipetotec habla de Xipewa, sí, sí, de quitar piel. Y esa piel que le quitan a la otra persona, este sacerdote pues, se lo pone literal, dice como si fuera una ropa más. Y todavía te está escurriendo, está sangrando. No, no es así, hermano. Y aunque dice ese amiguito, dice, no romantices. Es que no lo voy a romantizar, no lo voy a hacer romántico, claro que no. Yo siempre les digo, está en forma dual. Nos habla del cambio de nosotros y que ese cambio, por supuesto, va a sangrar. Quitarme la piel va a sangrar porque duele, hermano.
Los cambios duelen. Si yo estoy acostumbrado de que una cajetilla de cigarros, o sea, estoy quemando, o si yo estoy acostumbrado de que cada 2 días o todos los días estoy ahí bebiendo con mis cervezas, con mi tequila, y para que me digan, no sabes qué, si quieres cambiar, no lo hagas. Ahora ya dejo de beber, me va a doler, mi cuerpo lo va a resentir, me lo va a pedir. Quiero eso que tú me das, o la droga que tú me das, ¿no? Este personaje también es llamado Itztapaltotec. ¿Qué es Itztapaltotec? Que nos lo muestra aquí, mira, Itztapaltotec. Nos habla de la persona que tiene lajas. ¿Qué son lajas? Las partes de la piel como capitas, ¿no? Que cambian. Xipe, Xipetotec o Itztapaltotec, también una advocación. ¿Por qué es Itztapaltotec? Porque lleva en este caso su cuchillito de Itzli que está aquí, pero está empoderado. Pero también nos habla de ese cambio, de irnos cambiando en esa armonía. Y Xipetotec siempre lo vamos a identificar como su piel se va descarnando, se va cambiando. En las veintenas está la veintena de, a ver, permíteme, Xipetotec, Tlacaxipehualistli. La veintena es Tlacaxipehualistli, es la segunda veintena. Su regente es Xipetotec. Y habla justamente el cambio de piel, pero como es veintena, habla del cambio de piel que de la madrecita tierra, ¿sí? De la madrecita tierra que estaba pues en ese color amarillo seco y cambia de piel porque reenverdece. Entonces, dentro de la moshli que estoy pintando, vamos muy lento porque andamos en como si estuviéramos en campaña, vas acá, esto es el otro, y uno ahí va para ganar votos. Bueno, entonces, el jaguar, el ocelo que está es amarillo y el otro ocelo es un ocelotito verde que también lo está recibiendo, como está diciéndole, bueno, ahora te toca a ti, ¿no? Pero no están peleando, no, de ninguna manera. Le dicen, algunos le está pasando la estafeta, pues bueno, viene la otra etapa, ya se acaba Tonalco. ¿Qué es Tonalco? Época de secas, época de la tierra ha madurado todos sus frutos. Ahora viene de este Tlaxopan con momentos de verdor que se reenverdece los cerros, las montañas, el pasto. Pero dicen algunos, bueno, pero pues eso es como en marzo, como en abril, todavía no llueve. Sí, recuerden que para las veintenas va a depender mucho el uso de las veintenas porque es ciclo agrícola, va a depender mucho de la ubicación que estemos en este bello Anáhuac, en la parte norte, en la parte centro, en la parte sur. Es diferente, ¿no? El clima y todo eso. Pero bueno, regresando a lo que estamos viendo nosotros, si se dan cuenta ustedes, este personaje que es justamente este Ixtapaltotec. ¿Por qué Ixtapaltotec? Porque es una energía muy poderosa y que nos habla de ese cambio. Se viste, miren, en sus rodillitas con este color rojo, son ataditos, ¿sí? Los tiene mucho estos, miren, en sus rodillas. Y lo tiene aquí en su parte sexual. Lo tiene también este tipo de cositas aquí en su pecho. Nos habla de algo muy importante. Su vestimenta es súper importante. El color que tiene, la piel que se le va desprendiendo, tiene como estas manchitas de color rojo, que es como las arrugas que por la edad, pues ya ha madurado, ¿verdad?
Pero al mismo tiempo, él, el señor Iztapaltótec, aquí tiene el color de nosotros, el color del ser humano. Lo que le va cayendo como piel es el color amarillo. Recuerden, el color amarillo, por eso les dije ahorita, por eso les dije lo de los celotitos amarillo y el ocelotito verde. Nos habla de que ya es algo maduro, algo que ya no nos serviría. De eso está revestido, del color del ocelo. También, si se dan cuenta, tiene como esas manchitas del color de ocelo, ¿no? Bueno, ahora, en este caso, como podrán ver ustedes, este personaje no tiene dientes, no muestra los dientes. Aquí miren, chequen, no tiene dientes. ¿Por qué sería? Un ¿Por abuelo. qué creen? Sí, hermanito, porque ya es un abuelo, ¿verdad? Porque es un cambio. Y fíjense que todo eso debemos de irlo entendiendo. Ahora miren, él, Iztapaltótec, encarna una energía muy poderosa. En su colita, aquí en esta parte, chequen qué tiene. Una garra. ¿Se dieron cuenta? Y esta garra lo utiliza, su nombre lo dice, para desgarrar, para eliminar. Y al momento de que nosotros, algún animalito, o sí, algún ser vivo que tenga garras, lo primero que nos desgarra es la piel, ¿no? Dentro de la leyenda de Ahuizot, ¿no? Dentro de la leyenda de Ahuizot, se decía que este animalito, que tenía la forma de un perro, ¿verdad? Que imitaba al niño, ten- imitaba el llanto de un niño para atraer a las personas. Y al momento en que están ya las personas cerca, le salía le decía monstruo, y con su colita, pues lo primero que esperaban es que los mordiera, ¿no? O que los agarrara, pero lo que no se daban cuenta es que en su colita tenía esta garrita que ven ustedes aquí. Es una garra. Y si se dan cuenta, en este solamente son dos, como los dos colmillitos. Sí. Nos enseña con esta colita con garras, nos habla justamente de eso, de que nosotros podemos también hacer cambiar a los demás. Pero estas dos garritas nos va a servir también para cambiar nuestra piel. Nosotros podemos desprender en nuestra piel, tenemos la posibilidad de cambiar. El color blanco, que está muy bien vestido con estos colores, recuerden que el blanco, la conexión con todo nuestro cuerpo hasta la última célula, le lleva información la sangre. El color blanco, la pureza de nuestro cuerpo. Aquí él habla de la pureza de nuestra sexualidad, ¿sí? En algún momento yo les platicaba cuando me quería yo integrar, mucho más antes. 15 tenía yo mis 28, ¿no? 28 años, yo le decía al abuelito, déme la oportunidad de entrar a trabajar, a aprender como ustedes, porque tenía esa mentalidad occidental, ¿no? Pues digo, pues ahorita ya tengo 28, que yo estudie, a ver, 28, 29, 30, a los 35, ya soy parte de los abuelos, tendré mucha sabiduría, me voy a poner a crear cursos, talleres, escribiré toda esa información y lo voy a escribir en tomos, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Y si son 10 tomos, ¿cuánto cobraría por estos 10 tomos de estos libros? ¿Qué más? ¿No? Y empezaba como que idealizar acá. Y dice el abuelito, no, no te toca. ¿Por qué? Porque no te vas a enfocar.
¿Por qué no me voy a enfocar, abuelito? Pues soy disciplinado. Eso no lo dudo. Pero hay una parte de tu cuerpo que tienes que madurar, tienes que dominarlo, vaya. Es la parte sexual, ¿sí? Hay una edad donde ya no es prioridad la sexualidad, pero hay una edad que sí es prioridad. Por eso estás en esa etapa. No puedes. Decepcionado, hasta después comprendí cómo es realmente, ¿no? Y entonces en esta parte, ¿no? Nos habla de la dualidad, que no tan solo es del hombre, sino que es de la mujer, sino que también es dominar la mente con la sexualidad. Dentro de su vestimenta, que que lo va cubriendo su espalda, tiene el color blanco, el color rojo. Recuerden que el color rojo representa la fuerza de voluntad y la pureza, pero tiene una cuentita, miren. Esta cuentita lo podemos encontrar en muchos que lo tienen, ajá, por ejemplo aquí, o lo tienen aquí en la puntita de de estas banderitas. Aquí en las banderitas no tienen esto, pero en el de Panquetzalistli sí tiene este. Bueno, este representa como esa pluma que se eleva ligeramente, por eso nos habla de ayuno. Chequen, este, qué es lo que le encuentran? Tiene una cruz, pero tiene un renacimiento. ¿Qué creen que nos puede informar con esta imagen que tenemos aquí? Que lo va cargando este amigo. Hagan una comparación con el caracol de Quetzalcóatl. Tiene mucho parecido. Sí. Posiblemente sería, abuelito, que estamos en un constante renacimiento y modificación de nosotros mismos. Ujú, así es. Por Es eso nos similar a la... quitamos, perdón, por eso nos Sí, quitamos sí, la diga. piel o nos rasgamos la piel cuando hay ciertas situaciones en la vida que nos hacen cambiar de rumbo, por decirlo así, o sea, empezar de nuevo. Sí, sí, hermanita, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Puede ser la transmutación de la energía? Así es, la transmutación de la energía. Claro, claro que sí, ¿qué más? Permiso Tan para... solo. Sí, adelante, hermanita. Adelante. Es como una mariposa y esa también la tienen los atlantes de Tula. Ujú, así es. Eso es, hermanita. Es el constante renacimiento. ¿Y qué te dice? Este constante renacimiento te va a permitir tomar el rumbo que quieras. Ahí nos muestra los 4 rumbos. Nos habla también lo que ustedes dicen, el de la ciclicidad. Nos habla también de esa mariposa. Recuerden que la mariposa, antes de ser mariposa, ¿qué fue? Gusano, ¿no? Y es lo que nos está diciendo, hermanitos, es lo que ustedes me dicen. ¿Ya ven que sí saben? ¿Ya ven que si nosotros observamos, vamos correlacionando? Ahora tocaron algo importante, los atlantes de Tula. Ellos son al- altísimos. ¿Qué nos representaría? Ah, para crecer, para crecer, para tener esa elevación, no crecer físicamente, sino que nos hablan de un crecimiento espiritual, de un crecimiento nahual, de un crecimiento elevado de nosotros mismos. Ellos no nos dicen, no, híncate, persínate. No,
Ellos nos enseñan, ellos nos dicen, tú puedes crecer. ¿Eh? El único límite, el único que puede decidir crecer o no, eres tú. Tu estatura no te impide. Tu capacidad lo vas a medir de la cabeza hasta el infinito, no de los pies a tu cabeza. La cabeza al infinito tú puedes crecer. Y todo lo que ustedes dijeron, hermanito, es eso. Y este crecimiento y este renacer nos lleva a qué? A estas dos banderitas. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué vamos a levantar nuestra banderita? Son como nuestros logros, son nuestros logros. Lo presentamos, es nuestro agradecimiento. Y es lo que nos dice, lo que nosotros podamos generar, lo elevado, lo ligero, con el ayuno, con la fuerza de voluntad, nos va a llevar a ese cambio. Recuerden que la lectura de la Moshli siempre empezamos de abajo hacia arriba, de derecha a la izquierda. Eso no lo debe. Dice el maestro que tiene problemas con su internet. Vamos a esperar que se reconecte. Gracias. Gracias, hermanita.
Ey, ahora, cálmense, pinche loca. ¿Qué trae?
El maestro está escribiendo en el chat que no ve la posibilidad de que regrese la señal en su casa, que se disculpa y nos pide que descansemos. Tenemos clase, hermana. Gracias, hasta mañana. Gracias, cama. hermanita. Gracias. Muchas gracias. Hermanitos. Que descansen hasta mañana. Disculpe, una pregunta. Buenas noches. ¿Sí? Mañana no tenemos clase, dijo el maestro, ¿verdad? No, Ok, va a cenar con los del círculo, los abuelitos. ok, gracias. Gracias, hermana. De Gracias. nada. Buenas noches a todos. Un Buenas abrazo. noches. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Buenas noches. Su cama tiene igual. Con su cama, tía mía.